Continuando con el desarrollo de la unidad número 2, ahora vamos a tocar el tema 2, que se llama el mercado de bonos. Como ya en el tema 1 fue el mercado del dinero, ahora vamos a tratar de conversar acerca del mercado de los bonos. Cómo es que se maneja este mercado entre las diferentes instituciones o dentro de todo lo que se llama el manejo económico. ¿Bien? Primero, para esto tenemos que recordar qué cosa es un bono, ¿no? Tenemos que ver qué es un bono. Y bueno, un bono no es otra cosa que una promesa de pago, ¿no? Una promesa de pagar o de pago de una determinada cantidad de dinero a una tasa de interés a una fecha futura dada. Entonces quiere decir que un bono es un instrumento de deuda, ya que un bono, como volvemos a decir, es una promesa de pagar una cantidad de dinero a una tasa de interés en una fecha futura dada. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de un bono estamos hablándonos de que es un compromiso que alguien asume de poder pagar una cantidad de dinero con su respectiva tasa de interés en una fecha futura. Quiere decir que el que emite un bono está asumiendo una deuda. Una deuda asume, pero para él sirve como financiamiento dentro de sus operaciones de la empresa. Estos bonos pueden ser emitidos por entidades gubernamentales o empresas, ¿no? Permitiéndoles a cambio obtener financiamiento. Como les decía un rato, los bonos son instrumentos para poder financiar. Financiamos las actividades de una empresa, pero a través comprometemos a las empresas, quiere decir se convierte en una deuda para ellos. De esta manera las empresas pueden llevar a cabo sus proyectos con los fondos obtenidos con las condiciones más favorables que se les ofrecen estos tipos de crédito, ¿no? Que se les ofrecen estos tipos de crédito que comparados con los que tienen en la banca son mucho más convenientes. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un rato, a través de esto podemos encontrar una relación directa entre el que necesite el dinero y el financista, o el que va a ser aquel que tiene el superávit y puede darse el lujo de ahorrar. Entonces hay una relación directa sobre este tema. Entonces de esta manera nosotros los juntamos, ¿no? Entonces, podemos encontrar que hay unas mejores condiciones para la empresa en lograr su financiamiento para sus actividades. Ahora, las emisiones de bonos o la emisión de bonos permite que los emisores se encuentren directamente, como ya mencionábamos, con los agentes que tienen superávit de fondos. Ahora, en este caso, la intermediación de los bancos casi es nula, ¿no? Ahora, la tasa de interés que se obtiene es más favorable, tanto para los que los colocan los bonos como para los que toman los bonos. O sea, en este caso, al darse una relación directa, al permitirles manejar juntamente esto, ¿qué va a darse? Que simplemente la negociación específicamente sobre la tasa de interés sea lo más conveniente para el que compre el bono como para el que lo emite. Entonces, este es un aspecto fundamental y vital en esta negociación, ¿no? Obtener, vuelvo a decirles, la razón de que se dé en las finanzas es obtener pues los recursos al más bajo costo. Y eso es lo que está tratando de hacer el que emite los bonos, obtener los recursos al más bajo costo, porque el que él los va a utilizar en una inversión va a generar con eso nuevos bienes, o sea, tiene que generar más ingresos. Entonces quiere decir que al obtenerlos más cómodo posible va a poder trabajar y él obtener la mayor rentabilidad que pueda tener. Esa es la razón de hacer una inversión de este tipo, porque todos los que hacen una emisión de bonos son para realizar inversiones que deben de ser productivas tanto para la empresa como para la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿pueden ser comprados por inversionistas individuales? Claro, no pueden comprar cualquier persona. ¿Pueden comprarlos empresas? ¿Puede comprar el gobierno? Sí, a través del Banco Central de Reserva. Puede comprarlos, ¿no? Ahora, inversionistas institucionales. Entonces, en realidad, cualquier persona que tenga un excedente puede participar en la adquisición de estos bonos. Los tenedores de bonos no son dueños de la empresa, no van a ser dueños de la empresa. Sin embargo, en el caso que ésta se liquide, estos tendrán prioridad para la recuperación de sus inversiones, frente a los accionistas que tienen la última prioridad. Sobre todo, hemos dicho que dentro de esos mercados financieros el gobierno tiene que dar una estabilidad y tiene que dar una seguridad al inversionista, ya que sin esa seguridad no se podría realizar esta inversión. ¿Sobre qué invertimos? Pues si nosotros no tenemos normas y pautas claras sobre lo que vamos a hacer. Por eso es que nosotros hablamos de que frente al hecho de que sucediera un caso que esperemos nunca se dé cuando realice este tipo de inversión, la empresa cerrara, entonces estos inversionistas en bonos van a tener prioridad sobre los accionistas, ya que en las empresas los últimos en recibir su dinero son los
accionistas. Entonces, esto es una pauta primordial y una seguridad, como les decía, que se le da al mercado de los bonos porque va a permitir que siempre se mantenga como un instrumento importante de inversión para aquellos que tengan un excedente en sus ingresos, porque si no se dieran estas cosas, no se dieran estas seguridades, pues no sería viable que las personas piensen en invertir en este medio o en estos valores, ¿no? Entonces, sigamos. Los bonos también pueden ser instrumentos de corto como de largo plazo, ¿no? Ahora, en algunos mercados reciben nombres diferentes en función a duración. Pueden llamarles papeles comerciales, los famosos T-bill, ¿no? Debenture o notes o las notas de crédito, cuando son emitidos a corto plazo. Depende de cómo es que se los puede emitir. Pueden asumir diferentes nombres. Lo importante es saber que los bonos no son otra cosa que, como ya habíamos dicho, son los compromisos pues, que asume alguien de poder pagar una cantidad de dinero con una respectiva tasa de interés en un plazo preestablecido. Llámese como se llame, el fondo del tema es ese. Ahora, el precio de los bonos tiende a fluctuar diariamente. ¿Y por qué? Esto se da en respuesta a diversas variables, pero principalmente respecto a la tasa de interés. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de la tasa de interés? Porque las tasas de interés van fluctúan día a día. Entonces, al haber estas fluctuaciones de tasas, es que se hace necesario, no se hace necesario, sino que es parte del mercado que estos precios vayan variando. Entonces, varían justamente de acuerdo a la demanda y la oferta. Y es como varían estos y la tasa de interés. En base a la variación de la tasa de interés, variará la demanda y la oferta de estos instrumentos financieros y de esa manera es que nosotros podemos tener estas fluctuaciones. Ahora, en el caso que un gobierno o una empresa desee emitir bonos, va a tener que utilizar a la banca de inversión, quien se encargará de estructurar la emisión y colocarla al público. De esto se llama una oferta primaria, recuerden ustedes, va a encargarse de esto. Esta colocación puede realizarse de manera privada o pública, en cuyo caso la mayoría de comisiones de valores requiere la elaboración de un documento con amplia información sobre el emisor y los valores a ser ofertados, el prospecto. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando un gobierno desea o empresa desea emitir bonos, entonces tiene que utilizar a la banca de inversión, ¿no? Quienes van a ser pues los que se encarguen de hacer estructura o estructuren la emisión de los bonos, ¿no? Ahora, como ya habíamos estudiado las modalidades de colocación, esta puede ser pues, ¿no? Una colocación pública o privada, ¿no? Y si fuera pública puede ser una subasta, ¿no? Entonces, ese tipo se utiliza para esto, ¿no es cierto? Entonces, ahora, dentro de eso también, ¿no? Va a tenerse que para poder realizar esto, va a tenerse que emitir un documento en el cual esté claramente establecido cuáles son las informaciones o cuáles son las antecedentes del emisor y cuáles son las condiciones bajo las cuales se está ofertando este bono. Entonces, esas son las dos partes que nosotros tenemos para ver este instrumento, ¿no? ¿Cuáles son esas dos condiciones? ¿Cuáles son los tipos de bonos que nosotros tenemos? Vamos a un poquito entrar cuáles son los tipos de bonos que tenemos. Entonces, dentro de ellos lo primero que tenemos es aquellos bonos que dependen de si el certificado respectivo lleva o no la información del propietario. Estos se llaman los bonos al portador, que son más líquidos, pues no requieren que el propietario se registre ante el emisor para que éste se entregue un nuevo certificado. Sin embargo, en la mayoría de los mercados está prohibida su emisión. En Estados Unidos fueron prohibidos en el 1982. Exactamente, existían unos bonos al portador, y estos bonos al portador eran prácticamente rápidos de comercializar, pero generalmente como el ser humano siempre busca un mal manejo para todas las cosas, entonces los mercados se han visto obligados con el tiempo, ¿no? A prohibir su emisión. Tal es un caso más típico es que el gobierno de Estados Unidos los prohibió en el año de 1982. Tenemos los bonos al portador, VIAR o nominativos registrados, ¿no? Estos son emitidos en los Estados Unidos por el gobierno o empresas no estadounidenses, pero son emitidos en dólares norteamericanos. También tenemos los eurobonos. Son bonos que ofrecen elevadas tasas de rendimiento debido al alto riesgo asociado de su emisión. Quiere decir que los
tenemos bonos al portador que son emitidos por Estados Unidos y las empresas, y también tenemos los eurobonos, que son instrumentos que tienen una mayor posibilidad de riesgo. Y como tienen esa mayor posibilidad de riesgo, también tienden a pagar una mayor tasa de interés por su participación en el mercado. ¿Qué más tenemos? Tenemos bonos de alto rendimiento, o los junk bonds. Son bonos que no pagan interés periódico. Al vencimiento el emisor remite los bonos a su valor facial o a la par. Obviamente el costo original del bono es menor al valor a la par. Esto es, son colocados con un descuento. Generalmente estos bonos pagan intereses más altos que los bonos a cupón. También existen bonos que combinan periodos sin pago de cupón con pagos posteriores de interés. Estos son unos bonos que tienen una diversidad de aplicaciones, y lo básico, lo esencial aquí es que no pagan interés periódico. Quiere decir que cada cierto no están pagando. Se espera al final. Y básicamente se caracterizan porque cuando se compran se obtiene un descuento. Hay un descuento que se va a dar, que eso representa la ganancia o utilidad que va a tener el inversionista. O sea, el inversionista tiene que tener a bien calcular qué va a suceder en los años que va a realizar esta inversión y si él es rentable o no. ¿De acuerdo a eso? Porque podría ser que haga un mal cálculo y resulte ser que al final la inversión no le sale ventajosa. Los bonos cupón cero son altamente volátiles. Estos bonos son atractivos para las emisiones, pues no tienen que pagar interés periódico. Entonces, estos bonos cupón cero, ¿no?, también tienen una peculiaridad, que al final pueden convertirse en acciones de la empresa que los emitió. El precio de estos cupones fluctúa con el precio de la acción asociada. Para el ejercicio del derecho de la conversión se suele fijar un precio de conversión. Entonces, como ustedes están viendo, existen una gran variedad de instrumentos que nos permiten a nosotros realizar las inversiones desde diferentes pautas o de diferente forma. De tal manera que a la hora que el inversionista quiere participar en el mercado pueda tener una gran variedad de instrumentos a ver y analizar cuál es el mejor comportamiento, cuáles son las mejores condiciones que le parece a él y que puede en base a ello realizar. También tenemos los bonos convertibles, bonos que concede a su poseedor la posesión de canjearlo por acciones de nueva emisión a un precio prefijado. Ofrece a cambio un cupón, una rentabilidad inferior a la que tendría sin la opción de conversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de bonos tiene la posibilidad o la facilidad que nosotros lo podamos convertir ya en acciones desde que el momento lo concebimos, pero también nos dice que su rendimiento va a ser menor, justamente para poder tener esa opción de poderlos convertir. De tal manera que así uno al final, esperando un determinado tiempo, se convierte en parte de la empresa donde está y de esa manera mejora sus posiciones de liquidez. También hay los bonos municipales, que no son muy utilizados acá todavía, pero estos bonos son emitidos por los gobiernos estatales o locales. Generalmente se practica en los Estados Unidos para poder financiar, que las instituciones puedan financiar sus adquisiciones y puedan lograr los objetivos que tienen previstos, de brindar un mejor servicio a la colectividad. En algunos casos acá se puede determinar que estas instituciones pueden exonerar de algún tipo de impuesto, ¿no?, para aquellos que decidan hacer este tipo de inversión. Volvemos ¿qué sucede en el Perú? ¿Qué sucede en nosotros en el Perú cuando nosotros hablamos de bonos, ¿no? Según la ley del mercado de valores, los bonos son valores de deuda emitidos a plazos superiores a un año. Pueden inscribirse en la Bolsa de Valores de Lima o negociarse fuera de ello. Tanto los intereses como la ganancia de capital están exonerados del impuesto a la renta. Quiere decir que en el Perú, aquel que invierte en este tipo de instrumentos financieros no van a pagar el impuesto a la renta. Entre los emisores de bonos en el mercado peruano tenemos a los siguientes. Tenemos bonos de arrendamiento financiero emitidos por los bancos o por las empresas de leasing, ¿no? Si ustedes vimos en el tema anterior, me parece, si mal no recuerdo, donde hay dos empresas de leasing, adicionalmente a las que realizan los bancos, que se dan este tipo de instrumentos. Tenemos los bonos subordinados emitidos por bancos o instituciones financieras a corto plazo, a plazos no mayores de 5 años.
No tienen garantía, los intereses se pagan periódicamente y el principal es redimible al vencimiento. Pueden convertirse en acciones antes de su vencimiento a decisión de la emisora. Tenemos entonces estos tipos de bonos que nosotros llamamos como los subordinados. Los bonos corporativos, emitidos por empresas para financiar sus operaciones. Las letras hipotecarias, es aquí lo que nosotros más estamos utilizando nosotros, emitida por instituciones financieras con la finalidad de otorgar créditos a largo plazo para financiar la construcción o adquisición de viviendas respaldados por la primera hipoteca del bien adquirido. ¿Qué cosas se dan acá? Nosotros sabemos que nosotros estamos ahorita en el boom pues hipotecario, ¿no? Tenemos en la construcción, entonces la mayoría de personas están endeudando 20, 25 años con la finalidad de adquirir su propiedad, ¿no? Que le permita a uno tener una mejor calidad de vida. Entonces, con esto, a través de estas letras hipotecarias, se busca encontrar el financiamiento para garantizar que nosotros tengamos los créditos suficientes para continuar construyendo este tipo de viviendas y lograr que se adquieran las mismas. Bonos Brady, o sea, son emitidos por la República del Perú para cancelar su deuda con la banca comercial internacional, ¿no? Incluye bonos a la par y al descuento, etcétera, etcétera. Entonces, estos bonos venían o se utilizaban para este tipo de operaciones, ¿no? Pero el Perú ha sabido respaldar todas las operaciones que ha realizado, por eso los bonos soberanos que emitió el señor Alan García tuvieron un éxito total. Ahora, los precios de los bonos varían en función al momento que se compren o venden y a los cambios de la tasa de interés del mercado. Los bonos pueden ser emitidos por países o por instituciones o por las empresas. Entonces, los bonos tienen, pues, como ya nosotros hemos indicado, una fluctuación de acuerdo a la tasa de interés. Y es así que ustedes, nosotros habremos visto cuando se han venido dando los diferentes problemas económicos a nivel mundial, ha habido bajones en los bonos, ¿no? En los precios de los bonos, ya que las instituciones que trabajan con estos instrumentos están obligados a valorarlos diariamente, ¿no? A valorar las inversiones diariamente y ahí se puede apreciar qué es lo que sucedió o no. Pero es verdad que mientras uno no lo liquide también, dentro del mercado puede ir mejorando su posición nuevamente y de tal manera recuperándose dentro de sus cotizaciones. Ahora, según la calificación, ojo, los bonos ustedes saben que son calificados. Según la calificación existen dos tipos de bonos. Los bonos de alta calificación, que son emitidos por países, empresas solventes y con un buen historial de cumplimiento en sus pagos. Y los bonos de baja calificación, que son emitidos por países emergentes o empresas más pequeñas o en crecimiento. Entonces, los bonos de baja calificación, ojo acá, siempre tienen esa baja calificación porque son bonos de instituciones o empresas o países que recién están saliendo, pequeñas empresas o que están en proceso de crecimiento. No decimos que son malas, pero sí se encuentran en un proceso de crecimiento. Ahora, los bonos de mejor calificación van a pagar menos que aquellos de baja calificación, pues estos últimos deben de ofrecer mayor rentabilidad a cambio del mayor riesgo. Los bonos son menos volátiles que las acciones, pero menos rentables también. ¿Qué pasa? Como ya se afirma acá, todo aquello que ofrece una mayor seguridad, siempre va a tener una menor rentabilidad. Y lo que ofrece un mayor riesgo va a tener una mayor rentabilidad, porque a mayor riesgo habrá una mayor rentabilidad. Entonces, generalmente y siempre el hecho de realizar inversiones o realizar finanzas está sujeto a un riesgo. Y el riesgo se mide en base a lo que uno quiera ganar. Conforme usted quiera ganar más, será mayor el riesgo. Y eso lo podemos corroborar en las AFP, donde tenemos diferentes niveles de riesgos para la inversión que cada uno realiza para sus pensiones del futuro. ¿Cómo se califican los bonos? Hay una variedad grande de empresas calificadoras de bonos. Nosotros, o lo que se llama la evaluación de bonos. Nosotros vamos a tratar de simplificar a través de dos instituciones, ¿no? A través de la Standard & Poor's Rating Group o el Modite Investor Service. Son dos instituciones que dan una calificación a los bonos. Y esa calificación permite ser un referente para que los inversionistas puedan o no invertir. Pero uno entra a dudas respecto a estas calificaciones, sin embargo es importante verlas, cuando por ejemplo nosotros vemos lo que sucedió con la crisis de Estados Unidos, donde a los bonos
que marcaban estas hipotecas que no valían nada en Estados Unidos, se le dio una calificación de triple A en su momento, lo cual permitió que fueran adquiridos por diferentes empresas, ¿no? Entonces, no se hace la pregunta elemental, ¿realmente tendría toda la validez posible? ¿No? Si ha pasado esto, sería un error de su momento, tal vez. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver lo que existe, ¿no? Y existe esta calificación, ¿no? Y existen dos empresas que estamos tomándolas en este caso, para lo cual realizan esta calificación y proporcionan o permiten al inversionista tener una idea, si es verdad, general, de cuáles son las posibilidades que tiene de poder recuperar su inversión en el futuro. Bien, los códigos de calificación que utiliza la empresa Standard & Poor's, ¿no? La Standard & Poor's utiliza las letras A+, ¿cierto? Entonces, para la calificación a corto plazo de emisiones de deudas hasta un año, va a utilizar la siguiente simbología. La primera simbología que utiliza es la A1+. Cuando le coloca A1, la A1+, es la más alta calificación asignada a una deuda. Su seguridad es absoluta frente al pago del vencimiento del principal e intereses. O sea, cuando nosotros tenemos esto, nos indica que tenemos pues un bono que tiene una alta capacidad de recuperar y nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Luego tiene, dentro de esa misma calificación, va desde la A1 hasta la A3, ¿no es cierto? Donde va a ir disminuyendo el grado de seguridad, ¿no? Donde va a ir disminuyendo el grado de seguridad, pero ofreciendo una, de todas maneras, seguridad de pago. Por ejemplo, la A3 dice, es la capacidad de pago al vencimiento de deuda e intereses suficiente, pero la empresa presenta mayor vulnerabilidad en las calificaciones precedentes ante cambios adversos a la coyuntura. Quiere decir que si nosotros estamos en un bono emitido por una empresa A3, si hay una capacidad de pago, pero no representa bien o no afronta bien ciertas circunstancias que se den dentro de los mercados, lo cual nos da cierto nivel de inseguridad, pero que no es mayor, pero existe esto. ¿De qué se pasa al nivel B? Ahora, aquí en el nivel B se estima suficiente la capacidad de atender el pago del servicio de la deuda, pero es muy importante la dependencia de la evolución de la coyuntura. Circunstancias adversas podrían probablemente el atender o impedirían el que pudieran atender las obligaciones de la deuda. O sea, que hay circunstancias que podrían dificultar, hay circunstancias que podrían hacer que se dificulte el hecho que nos respondan a la deuda. Entonces, eso nosotros tenemos cuando se califica al nivel B. El C son calificación para emisiones extremadamente especulativas, tanto por las condiciones intrínsecas como por razones de coyuntura, siendo dudosa la capacidad para atender el pago de la deuda. Entonces, cuando nosotros hablamos de la calidad, o sea, tiene una calificación C, significa pues que son altamente especulativas, son altamente riesgosas, ¿no? Tanto son por el hecho de que por la coyuntura misma que se presente, o por el hecho de que el emisor podría tener dificultades para poder pagar la deuda. Cuando estamos en la calificación D, se entiende que es una deuda en descubierto el pago de intereses y o principal, aun cuando exista plazo de gracia o no vencimiento. Se asigna emisiones que son de dudosa o tienen una situación de morosidad el emisor. Entonces, la S&P también utiliza la I para acompañar a deudas soberanas emitidas por gobiernos que no han solicitado la calificación explícitamente para sus emisiones. Las calificaciones para emisiones a largo plazo, vencimiento a más de un año, se identifican de otra manera, la cual vamos a pasar a decirles a la misma. Y en el caso anterior vimos los casos cuando era al corto plazo. Acá vamos a ver cómo se aplica este mismo hecho a lo que se llama en el largo plazo. Acá se aplica la famosa triple A, ¿no? Acá viene la triple A, 3 veces A. Y la 3 veces A son deudas pues de inmejorable calidad, al igual que la A más que hemos visto primero. Entonces se garantiza el reembolso de los pagos y los intereses. La doble A, gran capacidad de deuda para atender el pago de los principales intereses a su vencimiento. Y la A, que también tiene una capacidad para pagar su vencimiento, pero aunque tiene cobertura de protección, presenta mayor sensibilidad al verse afectada por cambios coyunturales. Básicamente, en la A hablamos de casos coyunturales que no estarían previstos en el libro y que podrían afectar la cancelación de la misma. Luego tenemos la triple B hasta llegar a la B, tenemos la triple C, ¿no? Hasta llegar a la C, luego tenemos la D. Todas son estas calificaciones
tan igual como nosotros hemos venido viendo en la A, ¿no? La triple B, por ejemplo, es la capacidad de pago correcta, pero la protección podría deteriorarse, debilitando sus posibilidades de pago. Y en el caso de la C, existe una dependencia absoluta de la evolución de las circunstancias económicas e intereses, tanto en la sociedad como generales. Por consiguiente, al momento de la emisión, las probabilidades de atender a su debido tiempo el servicio de la deuda dependen fuertemente de su evolución. Y la D, porque tienen situaciones en deuda de mora. Ahora, por el otro lado, la agencia Modity Investor Service tiene la siguiente manera de calificar. Para el corto plazo utiliza la P1, que es un alto grado de solvencia, la P2, fuerte capacidad de pago, la P3, capacidad satisfactoria, pero con presencia de factores de vulnerabilidad. La NP significa la evolución, que informa sobre una capacidad de pago inferior a lo que está asignada, al nivel P3. Para el largo plazo utiliza la A con 2 A minúsculas, calidad óptima. Luego utiliza la A minúscula 1, A minúscula 2, A minúscula 3, A, calificaciones que van de alta calidad, de buena calidad, matizándose entre ambas al asignar los símbolos intermedios. Igual tenemos en la B, doble A minúscula más 1, B doble A más 2, que también va desde una mejor condición hasta una de una condición mucho más deteriorada. Igual sucede con la la BA1 hasta la B1 solo, y de ahí viene la C, ¿no? Con lo cual nosotros vemos que manejan casi el mismo sistema. Las letras simplemente nos van graficando diferentes momentos, pero lo importante es que a la persona que va a invertir le permite tener, ya sea de una u otra empresa, una información y una posición que le va a permitir tomar la respectiva decisión que debe tomar en su momento, de invertir o no invertir. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el tema número 2. Les agradezco su atención.